Muy amable. Bien, a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Lamberto Díaz. El doctor Lamberto Díaz Damasillo, que es precisamente investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y él actualmente está trabajando precisamente con este tema que va a presentar, titulado Evolución al equilibrio mecánico de una burbuja inmersa en un líquido usando el método SPH. Lamberto Díaz, por favor, adelante, si quiere iniciar con su presentación. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. El título de este trabajo, así ya como lo comentó el doctor Samuel, es Evolución al equilibrio mecánico de una burbuja inmersa en un líquido usando el método SPH. La motivación de este trabajo principalmente es debido a la industria petrolera, así como la presentación de en la industria petrolera aún hay muchísimos temas que se requiere investigar, se requiere analizar para poder optimizar procesos y este trabajo es uno de ellos, es tratar de entender, comprender desde la ciencia básica de cómo se da la interacción entre fluidos donde se presentan dos fases, principalmente donde hay un vapor con un líquido del mismo componente. Entonces, este trabajo es más que nada para contribuir con esa comprensión en el área de mecánica de fluidos. ¿Cuáles son los objetivos? Pues hay dos objetivos principales. Primero es lograr producir una burbuja de vapor en equilibrio a través de calentar una zona de un medio líquido. Esto más que nada es la simulación que queremos hacer nosotros, tener un sistema, en este caso un sistema cuadrado, en 2 dimensiones, y lo que hacemos es calentar solamente una zona en el centro del sistema y lograr un vapor. Este vapor tenderá a formar una burbuja en equilibrio. Después de lograr esta simulación, nuestra idea principal es obtener correlaciones que se presenten entre las variables de proceso y el estado final de la burbuja que se va a obtener. ¿Cuál es la metodología? Pues la metodología que usamos nosotros fue utilizar un esquema numérico utilizando el método llamado hidrodinámica de partículas suavizadas. Por sus siglas en inglés le llamamos SPH. Este método numérico es una aproximación lagrangiana donde lo que hacemos es dividir nuestro fluido como si fuese un conjunto de partículas. Este conjunto de partículas es lo que simulan el continuo de un fluido. Utilizamos un código abierto, en este caso llamado Dual SPH Physics. Es un código abierto que puede trabajar utilizando el CPU y también utilizando GPUs, es decir, que está paralelizado. ¿Qué es lo que hicimos inicialmente? Pues simplemente fue tener una zona, en este caso en la parte derecha de la imagen, tenemos un sistema cuadrado, este es un líquido uniforme, donde toda la densidad es la misma, y lo que hicimos es que calentamos solamente la zona en el centro. Del lado izquierdo podemos observar, por ejemplo, en este caso estamos visualizando la temperatura. La temperatura en el sistema, solamente en el centro se está calentando con una temperatura dada mucho mayor que el resto del fluido, y lo que estamos haciendo es inducir a que este líquido se evapore y se forme un vapor. Ese vapor es lo que va a formar la burbuja. Entonces, va a aparecer aquí una burbuja. Aquí inicialmente es todo líquido, pero al ser calentado, pues va a aparecer aquí una burbuja en el centro. Esta burbuja va a evolucionar y va a buscar el equilibrio mecánico. Entonces, aquí estoy mostrando la simulación final, el resultado final de la burbuja. En el centro tenemos la burbuja, estamos aquí observando la variable densidad, donde podemos visualizar que justamente en el centro la densidad es mucho menor respecto al resto del fluido. Esto implica que hemos obtenido o hemos formado una burbuja. Con la idea de validar nuestros resultados y demostrar de cierto modo que estamos simulando correctamente, lo que hicimos primeramente fue graficar el perfil de la densidad. En este caso tenemos esta gráfica
donde estamos graficando densidad contra el radio, sería el radio del sistema, desde el centro hacia una cara. En el centro tenemos a la burbuja, aquí tenemos una densidad más baja, y después se presenta la interfaz. Y después de la interfase se presenta ahora el líquido. Por eso se me está aquí mostrando una densidad un poquito más alta. Entonces, este es el perfil de densidad típico de una simulación de la formación de una burbuja. Y lo que estamos comparando aquí es los resultados numéricos que estamos obteniendo nosotros con símbolos de triángulos, junto con el resultado analítico. Este resultado analítico lo han hecho con otros investigadores y han reportado que el perfil de densidad tiene que cumplir, tiene que seguir esta ecuación, que es esta misma ecuación es la que se está graficando aquí. Podemos ver claramente pues, que nuestros resultados numéricos se ajustan perfectamente pues, al resultado analítico. Posteriormente, lo que hicimos también fue graficar la energía cinética de todo el sistema. Esto es para demostrar que nuestro sistema está tendiendo al equilibrio y podemos ver cómo en un principio la energía cinética de todo el sistema empieza a oscilar, pero más adelante, a partir de un tiempo igual a 500, empieza a haber un decaimiento, bueno, una tendencia a valor cero. Esto significa que nuestro sistema está alcanzando el reposo. Lo que hicimos fue calcular un poco la variación del radio, cómo está variando el radio de la burbuja, desde que se forma. Aquí empieza en cero, porque al inicio no existe ni una burbuja. Se forma la burbuja y empieza a haber una variación. Esa variación de la burbuja es oscilante, es decir, que la burbuja se expande y se contrae. Se contrae, pero cada vez lo hace más tenue, hasta que mantiene un radio constante. Eso significa que al final nuestra burbuja permanece constante en tamaño, y esto significa que la burbuja ha alcanzado el equilibrio. Posteriormente hicimos 60 casos de estudio, hicimos 60 simulaciones, donde lo que hicimos fue variar la densidad inicial del líquido, la temperatura inicial del líquido, el delta T, esto significa la intensidad de calentamiento, y el radio inicial de la zona de calentamiento. Estas variables son variables de proceso que después analizamos cuáles son los resultados en el estado final de la burbuja. Hicimos saber cómo afectaban estas variables al cociente del radio final respecto al radio inicial de calentamiento de la burbuja, cuál es el contraste de densidad que se presenta respecto al líquido con el vapor que se forma, y también el cociente que se da entre la temperatura del líquido con la temperatura de vapor. Aquí estoy mostrando algunos resultados de todos los modelos que se realizaron. Fueron 60 modelos, y aquí te estamos graficando, por ejemplo, el cociente del radio final de la burbuja respecto al radio inicial de la burbuja. Y claramente podemos ver que existen tendencias. Estas tendencias muestran claramente que existe una correlación. Esas correlaciones posteriormente se obtendrán de forma a partir de una ecuación. Y en esta siguiente gráfica también estamos graficando aquí la diferencia que hay entre el radio final y el radio inicial, y pues, claramente podemos ver que existen tendencias. Esas tendencias es lo que nos permite pensar que existen correlaciones muy claras entre esas variables. Aquí también estamos graficando el contraste de densidad que se presenta entre la densidad de líquido respecto a la densidad de vapor. Hay tendencias muy claras, interesantes, que posteriormente pues, ya se culminará con este trabajo. Aquí tenemos la diferencia de densidades de todos los modelos. Aquí, por ejemplo, el contraste de las temperaturas. Hay tendencias, nuevamente repito, hay tendencias muy claras. Y finalmente, pues tenemos esta gráfica donde estamos graficando la diferencia que hay entre la temperatura de líquido y vapor. Y pues aquí hay tendencias muy importantes. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues primero, pues se logró construir de forma satisfactoria una burbuja, donde esta burbuja evolucionó al equilibrio. Después también se encuentran correlaciones. Esas correlaciones se han encontrado debido a visualizar esas gráficas, donde existen tendencias muy claras. También con esto lo que podemos decir es que el método SPH tiene una gran potencialidad de simular fenómenos
principalmente no isotérmicos, donde hay transferencia de energía. En sistemas multifásicos podemos simular interacción entre distintas fases, que va a permitir más adelante construir códigos más robustos. Estos códigos más robustos podrán simular de forma correcta los procesos vinculados a la industria petrolera, que es el objetivo principal del grupo de trabajo. Quiero agradecer al programa de Horizonte 2020 de la Unión Europea bajo el proyecto de México, convenio de la Unión Europea y con CONACYT, tener hidrocarburos, por financiar estos trabajos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lamberto Díaz.